¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el principio del curso o de la serie de creando Future Bass desde cero. Lo que acaban de escuchar al principio de este video, esa es la canción de Future Bass terminada. Ok, así que vamos a comenzar. Aquí tengo este proyecto abierto. Como ven, solamente le he puesto el nombre, autor, género, ahí nada más puse un comentario y bueno, la fecha en la cual lo estoy empezando para que vean, ¿no? Porque a veces me preguntan, oye, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer una canción? Pues bueno, ahí está el tiempo y después lo van a ver para cuando está saliendo el video, ¿no? Porque obviamente yo estoy grabando esto antes de hacer la canción, esto es como que un viaje en el tiempo. Muy bien, y no tengo nada más en el proyecto, de hecho es un proyecto empty, le dan aquí nuevo desde template, minimal y empty. O empty también desde acá, o empty con 4 cents. No tengo absolutamente nada en el mezclador, ni en el playlist, ni nada aquí. Ok, así que vamos a comenzar. Entonces, una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta con el Future Bass es que este se produce a un tempo de 150 aproximadamente, puede ser un poquito más, un poco menos, y además se produce a doble tempo, que ya lo expliqué en el curso de teoría musical. Vamos a empezar a poner algunas percusiones para el Future Bass. Normalmente como que esto es lo interesante. Primero, hacer un beat simple. No significa que estos ya van a ser los samples finales. Por ejemplo, vamos a poner un kick. Voy a poner un snare y también unos poquitos platillos. Como les digo, solamente va a ser como para un ritmo muy base. De hecho, tengo como que un poquito la idea de que esto sea... Voy a poner nada más estos platillitos. De que el snare sea un poco tonal. Así que voy a ver en esta otra carpeta. Por aquí recuerdo que había algunos. No sé, voy a seleccionar este. Y vamos a hacer un ritmo base. Recuerden, esto es a doble tempo. Y podría ser algo más o menos como así. Pueden hacer diferentes patrones, ¿no? Vamos a poner eso aquí. A ver, esto me suena raro. Estoy poniendo creo que mal el snare. Sí, era acá. Ok, este es un ritmo bastante básico, ¿no? Voy a poner una vez aquí, voy a empezar a hacer un poquito de patrón solamente para tener una idea. Voy a poner, ese va a ser el kick. Vamos a dejar ese primer patrón que sea el kick. Y voy a poner otro que sea el snare. Ahora, el Future Bass suele ser bastante melódico, así que esto solamente era como para tener el ritmo base, ¿no? Digamos que un poquito de contexto, ¿no? El beat, el flow, pero vamos a empezar ahora con los acordes, ¿no? Esto nada más era un poquito. Fíjense cómo lo estoy colocando. 2 tiempos. Y como esto va a doble tempo, esto es como si fuera la mitad del beat. Voy bajando también un poquito ahí de volumen para que después con la mezcla y la masterización no tengamos aquí nada pasado de volumen. Muy bien, voy a poner un piano, algo nada más como para ir improvisando un poquito de acordes y vamos a ver qué sale. Normalmente, bueno, aquí ya tengo conectado mi teclado. Vamos a probar algún... Esto no, realmente como que no tiene tampoco mucha ciencia. Siempre me preguntan, ¿no?, cómo empezar. Es seleccionar una escala y luego sobre esa escala puedes ir probando algunos acordes, algunas melodías. Y cuando ya tienes una progresión de acordes sobre eso, puedes crear una melodía. Voy a bajar esto. Está un poquito molesto. A ver.
Tal vez podríamos hacer algo en una escala menor. Quiero algo que suene como un poquito melancólico, pero al mismo tiempo feliz. O sea, como al final de cuentas eso es la melancolía, ¿no? Como recordar, añorar algo que te hizo feliz en algún momento, ¿no? Y lo extrañas porque se fue. Entonces, como que algo así. Vamos a probar tal vez algunas inversiones de acordes, puede ser. Ok, ese acorde me gusta. A ver, voy a... Que realmente sería como esto. Pero esto lo estoy haciendo en inversión. O más bien sería como este. Aquí la escala voy a tomar las notas empezando desde re, mi, fa, sol, la. Y este lo voy a convertir en un sostenido para no tocar la nota así. Y de ahí en fuera todas las blancas otra vez. Solamente estoy dejando fuera la nota de si. Y re tal vez va a ser como que mi nota principal. Ok, voy tratando de improvisar en otro patrón. Vamos a ponerlo por acá. Podría ir bajando otro acorde, luego otro acorde y después tal vez un descanso. Y el último resuelve, podría ser tal vez sobre fa. Estar aquí. A ver, como que quiero que suene parecido a este.
Ok, estoy tratando de pensar en una pequeña melodía, ¿no? Que podría utilizar. Voy a tratar de improvisarlo. Ok, a ver, aquí me equivoqué, estoy sustituyendo. Tengo que hacer blend. Ok, blend, ahí está. Ok, toqué unas notas de más. Por acá. Este ritmo que estoy haciendo, el tan 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 tan, podría ser el ritmo al cual haría el whoop, ¿no? Recuerden que el Future Bass tiene un poquito de eso, de los movimientos de un filtro aplicado sobre un Super Saw. Vamos a después entrar al diseño de sonido para ver cómo lo podemos hacer. Y esta es una de las partes más importantes, probablemente sea de las más tediosas, de las más aburridas, pero es donde vamos a hacer lo primero, lo elemental, ¿no? Que es en verdad la composición. No importa si algo suena muy limpio, que algo suene muy fuerte, que el diseño de sonido esté más o menos interesante. Si no tenemos una buena composición, no vamos a lograr conectar, que es lo interesante. Voy a poner esto en dientes de sierra, va a sonar bien feo. Digo, solo por adelantar un poquito, esto vendría sonando algo así como... Voy a poner el filtro paso bajo. Ok, pero vamos a poner esto en verdad grueso. Vamos a hacer la envolvente de volumen. Recuerden, todo esto ya lo expliqué en el curso de diseño de sonido. Voy a quitar el band limit para que no haya demasiadas frecuencias altas. Quitar un poquito de aliasing. Ok, voy a copiar la misma envolvente. Vamos a cambiar un poquito este. Vamos a darles aquí algo de desafinación. Podríamos tratar de darle un poquito de movimiento con
Con algo de pitch, vamos a ver. Ok, aquí vamos... Voy a quitar esto, ¿no? Esto va a ser la melodía. Lo voy a poner en un... no sé, aquí lo voy a meter en el FL Keys. Voy a poner la misma envolvente en el pitch del operador 2. Ok, ahora sí vamos a mandar los dos al filtro. Vamos a ver cómo quedaría con un poquito de envolvente esto. Ok, entonces tiene un poquito de ataque en el pitch y también en el filtro. Voy a asignarlo a la perilla X, también para tener movimiento acá. Esto lo voy a poner un poco más abajo. Uy, no me había fijado que le había bajado el volumen demasiado. Quiero que suene más burbujeante. A ver, vamos a ver. Como que necesito un filtro más... Vamos a probar el otro. Como que no me gusta la resonancia que tiene este. Voy a pulirlo después. Ok, este... Voy a ponerle nada más un poquito de chorus. Algo de estéreo, ¿no? Vamos a ponerle tal vez un poco de reverberación. No me termina de convencer este filtro.
voy a tratar de hacer que la resonancia suba cuando esto está aquí, pero que baje cuando vaya abriendo el filtro. O sea, esto va a ser inverso al movimiento del corte. Creo que me gustaba más sin alterar la resonancia. A ver, vamos a probar el otro filtro. Creo que este me gusta. Vamos a poner un poco de sub. Ok, ahora voy a tratar de hacer un poco de ritmo aquí con esto, ¿no? Esto es importante. Algo así. Tendría que tratar de hacer tal vez un tipo como secuencia. Esto lo tengo que tener con mucho cuidado porque se va a volver a repetir varias veces. Sería algo como así. Podría también hacerlo con un envelope control. Ok, y esto lo puedo volver a pegar, ¿no? Varias estructuras. Podría también intentar un poco de Grossbeat. Voy a seleccionar aquí otra porción del clip de automatización para tratar de hacer otra secuencia. Poner un marcador también porque luego me apendejo aquí dando clic. Esa podría ser una parte para hacer una automatización para otra sección. Podría tratar de hacer algo como más rápido todavía, como tipo blocks. Y si vamos automatizando el corte del filtro, porque esto es... Ok, este es el punto del corte, pero tal vez podría automatizar el corte en sí. Ok, voy a hacer dos automatizaciones entonces. Una que es el que está creando el ritmo y este es el que va a crear como que la posición total del filtro.
A ver, aquí se me ocurre, por ejemplo, hacer una combinación, ¿no? Ya esa es la ventaja de tener varios de estos hechos. Ok, a ver, aquí otra cosa que puedo hacer es rápidamente con esto cambiar, ¿no? El rango para no tener que volver a dibujar los puntos mínimos. Y por lo visto creo que para que este funcione tiene que estar hasta acá arriba. Uh-huh. Y para que este funcione creo que tiene que estar más acá abajo. Ok, a ver, algo creo que no estoy tomando en cuenta y la estoy regando es que cuando automatizamos está este smooth, significa que los cambios muy rápidos no los lee exactamente como van, sino que hace un pequeño suavizado. Sí, exactamente, eso es lo que estaba pasando, se me olvidó. Ok. Ok, eso ya suena más interesante. Vamos a poner esto, son como los acordes principales. Van a ser los acordes principales. Vamos a mandarlo a un canal del mixer. Vamos a ponerle ahí con control L, es para asignarlo a un canal. Ahora, el problema es que por la ruta que lleva Citrus, creo que se pierde un poquito la reverberación cuando estamos haciendo los movimientos, así que voy a poner una reverberación adicional.
Que ya va tomando un poquito de forma. Yo creo que va a ser el solista. Pero ese sonido está muy feo. Vamos a ver si podemos utilizar alguno de los presets. A ver, ya que andamos por aquí. Ok, este kick de hecho como que sí me gusta. Igual y sí nos lo vamos a quedar. Vamos a ponerlo como kick. Vamos a ponerlo al canal de snare. Vamos a ponerle platillo 1. Y platillo 2. Ok, una de las cosas que podría ser aquí interesante, tal vez utilizar el kick para darle un poquito de sidechain. Ok, necesitamos un bajo. Algo para ir haciendo un poquito de contraste. Aunque la melodía todavía no me termina de gustar este sonido. Podríamos tratar de hacer nosotros uno. De hecho, a ver, ya que lo pienso, tal vez algo monofónico estaría interesante. Muy agudo. A ver, no me gusta este chorus. Ok, sí, suelto muy rápido la tecla. Vale, vamos a ponerle envolvente a esto. También. Sí suena como... A ver, voy a poner un release más largo otra vez.
Es por el release del pitch. Vamos a ponerle ahora sí la reverberación. Que bueno, creo que lo voy a hacer. Voy a hacerlo por separado. Vamos a poner va a ser un lead. Vamos a mandarlo al mixer. Podríamos tratar de hacer algo así con movimiento más adelante. Ok, el ataque, esto tiene... A ver, vamos a tratar de darle un poquitito de ataque. Creo que esto es lo que está haciendo que se descomponga un poco cuando son notas muy cortas. Que era el ataque de pitch. Solo por curiosidad voy a tratar de hacer este mismo envolvente de pitch, pero en el modulador. Y así es como suena esto. Voy a dejar apagado porque también ese tipo de modulación de pitch a veces echa a perder un poquito con el aliasing. Solo por curiosidad. Quería ver cómo quedaba esa melodía. Ok, vamos a hacer un subbajo y luego hacemos otro bajo. Y nada más para dejar nuestra idea principal. Tal vez podría ser estas notas. Fíjense que estoy partiendo de los acordes que ya tenía. No me estoy yendo por nada extraño.
vamos a probar aplicándole un poquito aquí de envolvente. Para que tenga más armónicos. Voy a dejarlo este sub tal cual y voy a hacer otro que me sirva como un Reese o algo así. Es decir, para apoyar solamente. No me gusta el hecho de que vaya como que tan estático. A ver, con un poco de movimiento. Ahora vamos a procesar un poquito el snare, nada más para diseño de sonido. Como que quiero que suene más marcado. Algo así. Y vamos a ver con algo de reverberación. Ok, y ya nada más aquí voy a volver a copiar las notas. Voy a hacer un Reese rápidamente con Citrus. Y vamos a dejar esta pequeña base, ¿no? Que este primer episodio sea esto, tratar de conseguir una idea base. Y luego ya veremos más adelante cómo lo podemos ir transformando, puliendo, agregando más elementos. Ok, vamos a hacer una envolvente de volumen tipo pad. Voy a copiar esto exactamente en la 2. Está muy largo el release. Ok, esto monofónico. Ok, vamos a mandarlo al filtro 1.
Se me ocurre también ponerlo en la perilla X y ver qué pasaría si le ponemos el mismo movimiento de los pads. Que cuando esté más cerrado, que quede por ahí. Y cuando esté más abierto, voy a anclarlo al mismo clip de automatización. Y con la diferencia de que voy a hacerlos un poquito más largo para que haga slide. Que voy a poner el kick también haciéndole sidechain al Reese. Voy a copiar los mismos ajustes del subbajo.
estoy solamente tratando de ver si alguna melodía encaja bien. Pero bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí hasta ahora, ¿no? Para descansar un poquito los oídos, tener algunas ideas frescas para la próxima sesión. Mientras tanto, pues bueno, empezamos completamente desde cero. Vimos un poquito de el arreglo, la composición, el diseño de sonido. Y eso es lo que tenemos como base solamente para este primer episodio. De todas formas, ustedes ya están escuchando el resultado final. Van a ver cómo esto poco a poco se transforma en ese resultado final. Eso es tan solo el inicio. Ok, así que espero que les haya gustado este primer episodio. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.